Hay noches que un hombre pasa décadas intentando olvidar, y hay otras que decide, en silencio absoluto, que no va a dejar pasar. El 24 de diciembre de 2023 fue las dos cosas al mismo tiempo. Me llamo Aurelio Medina Vázquez, tengo 53 años, y lo que ocurrió en esa mesa aquella noche fue el final de algo que yo había construido solo durante 30 años. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Nací en Valladolid en 1970, segundo de 3 hermanos, en una casa donde el dinero se contaba antes de gastarlo y donde mi padre llegaba del taller con las manos negras de grasa y la dignidad intacta. Me crié viendo a ese hombre trabajar sin quejarse y creo que eso me marcó de una manera que no supe reconocer hasta mucho después. Estudié económicas cuando todavía no había ordenadores en las aulas. Recuerdo el día en que la empresa donde hacía prácticas instaló una máquina IBM en la sala de contabilidad. El director nos reunió a todos como si fuera a presentar a un miembro nuevo de la familia. Éramos 5 técnicos mirando aquella pantalla verde con una mezcla de fascinación y desconfianza que hoy me resulta tierna. Tenía 22 años y no sabía que esa misma lógica, revisar los números hasta encontrar lo que no cuadra, sería, décadas más tarde, el instrumento con el que desmantelaría la mayor traición de mi vida. Me casé con Montserrat Ruiz Cañada en septiembre de 1993. Ella tenía 21 años y yo 23. La conocí en una verbena de barrio, bailando con una alegría que llenaba el espacio. Nos casamos con poco dinero y muchas ganas, en una ceremonia sencilla con arroz en la salida y una cena para 40 personas en casa de mi suegra. No había nada extraordinario en aquel día, y sin embargo, recuerdo cada detalle con una claridad que ahora me resulta cruel. Gonzalo nació en marzo de 1995. Era un martes por la tarde, llovía sobre Valladolid con una insistencia gris, y yo estaba en el pasillo del hospital con un café frío en la mano cuando la enfermera salió a decirme que todo había ido bien. Entré a la habitación, vi a Montserrat exhausta con los ojos brillantes y me acerqué a mirar aquel bulto pequeño envuelto en tela blanca durante un rato largo, sin decir nada. No hizo falta. Durante los años siguientes trabajé más de lo que debería haber trabajado. Lo digo sin buscar compasión y sin excusas. Elegí el despacho demasiadas veces cuando podría haber elegido el parque o la conversación de sobremesa que se alarga sin motivo. Ascendí a controller financiero en 1999 y a director financiero de una empresa de distribución regional en 2007. Construí un patrimonio real, inmuebles, participaciones societarias, ahorros acumulados, que nadie en mi familia supo cuantificar con exactitud, porque yo nunca lo expuse ni lo usé como argumento. Era mío. Lo había ganado número a número, auditoría tras auditoría. En noches en que los demás dormían y yo revisaba balances con la lámpara encendida. Gonzalo se licenció, encontró trabajo en Madrid y en junio de 2020 se casó con Lidia Herrero Castillo, hija de Gerardo Herrero Montiel, empresario del sector inmobiliario en Salamanca. Le di la mano a Gerardo en la entrada de la finca y me pareció un hombre afable, de esos que hablan demasiado pronto de dinero y demasiado poco de trabajo. Sonreí y no presté más atención de la necesaria. Debería haberla prestado. A partir de 2021, algo empezó a cambiar con una lentitud que hacía imposible señalar el momento exacto. Las visitas se acortaron. Las conversaciones se volvieron más superficiales. Gonzalo dejó de consultarme sobre nada relevante, ni su trabajo, ni sus finanzas, ni las decisiones de su casa. Yo lo interpreté como madurez, como independencia natural. Me dije que era lo normal, que los hijos crecen y se alejan, y que eso era señal de que lo había criado bien. Qué equivocado estaba. Había algo que no supe leer hasta mucho después. En las conversaciones de los domingos, el nombre de Gerardo aparecía con una naturalidad que debería haberme llamado la atención. El padre de Lidia me dijo que
Gerardo tiene un contacto para eso. Le pregunté a Gerardo sobre el piso. Yo escuchaba y asentía. No contaba las veces, no hacía lo que sé hacer mejor que nadie, revisar el patrón hasta entender exactamente qué está fallando. El 24 de diciembre de 2023 pusimos la mesa grande del comedor. Montserrat había cocinado durante 2 días. Gonzalo llegó puntual con una botella de vino que, según me dijo al entrar, le había recomendado Gerardo. La abrí yo mismo sin decir nada. La cena transcurrió durante casi 2 horas. Hablamos de poco y de nada, como suelen transcurrir las cenas cuando la familiaridad ha reemplazado al interés real. Hacia el final, cuando los platos estaban recogidos y las copas aún llenas, Gonzalo se puso de pie. Tomó su copa con los 2 dedos, la levantó despacio y carraspeó una vez. Yo esperé. 30 años de trabajo, de madrugadas en el despacho, de vacaciones recortadas, de facturas pagadas sin que nadie preguntara cómo. 30 años sin haber pedido un aplauso ni haberlo exigido jamás. Gonzalo abrió la boca. Quiero brindar por el hombre que me ha enseñado lo que significa trabajar de verdad, construir algo con esfuerzo y ser un ejemplo cada día. Por Gerardo. Por el hombre que me gustaría llegar a ser algún día. El silencio duró 2 segundos. Luego Montserrat aplaudió. Fue la primera, con los ojos brillando hacia Gonzalo, hacia Lidia, hacia Gerardo, que sonreía con la copa en alto. Nadie me miró. Nadie. Yo estaba sentado en la cabecera de mi propia mesa, en mi propia casa, en la Navidad que yo mismo había organizado, y era exactamente tan invisible como si no estuviera allí. Me levanté despacio. Dije que iba al baño. Crucé el pasillo con paso tranquilo, cerré la puerta con llave y me quedé frente al espejo durante un tiempo que no supe medir. Vi a un hombre de 53 años con el pelo canoso en las sienes y los ojos completamente secos. No lloré, no grité, solo me miré. Y en ese silencio tomé la decisión más fría y más clara de toda mi vida. Aquella noche, cuando todos se marcharon y Montserrat se fue a dormir, me senté en el escritorio de casa. Saqué mi agenda y anoté 2 nombres: Salvador Ortega Bermejo y doña Carmen Jiménez Alcántara. 2 llamadas que haría a las 8 en punto de la mañana siguiente. El brindis de Gonzalo todavía resonaba entre estas 4 paredes cuando apagué la luz. La mañana del 25 de diciembre amanecí antes que nadie. Eran las 6:42 cuando me senté en el borde de la cama sin que Montserrat se moviera. La oí respirar a mi lado con esa cadencia pausada de quien no tiene nada urgente que resolver. Y me levanté con el cuidado de siempre, aunque esa mañana el cuidado no era consideración, era distancia. Fui a la cocina, puse el café y mientras el agua calentaba me quedé de pie frente a la ventana mirando la calle vacía. Valladolid en Navidad tiene un silencio particular, de esos que no encuentras en ninguna otra estación. Las aceras mojadas, alguna guirnalda encendida todavía parpadeando en la fachada de enfrente, el frío aplastando cualquier ruido que intentara abrirse paso. Me quedé allí quieto con las manos en los bolsillos del batín observando. Eso no era exactamente cierto, lo de no pensar en nada. Pensaba en todo. Pero lo hacía con una frialdad que me resultó extraña incluso a mí mismo, como si la noche anterior hubiera quemado algo dentro y lo que quedaba fuera ya solo ceniza compacta y fría. A las 8:05 cogí el teléfono y llamé a Salvador Ortega Bermejo. Sabía que era festivo. También sabía que Salvador lleva el teléfono encima cada día del año, porque así es como trabaja un buen asesor fiscal y patrimonial, y así es exactamente como yo lo había elegido 15 años atrás, después de entrevistar a 4 profesionales distintos. Descolgó al tercer tono. Aurelio, felices fiestas. Igualmente, Salvador. Necesito verte esta semana, antes del día 2. Hubo una pausa. No larga, pero suficiente para que los 2 entendiéramos lo que significaba. ¿Urgente de verdad o urgente tuyo? Conozco a Salvador desde 2008. Sabe distinguir entre una llamada de pánico y una llamada de decisión. Le respondí con una sola frase.
Acordamos el 27 por la tarde en su despacho y colgamos. Volví al café que ya se había enfriado y me senté a la mesa de la cocina con mi agenda abierta. Empecé a escribir, no con rabia, con método. Llevo más de 3 décadas trabajando con números y he aprendido, de una manera que no se enseña en ningún libro, que la emoción es el peor instrumento de análisis que existe. Un balance no miente si sabes leerlo. Una auditoría bien ejecutada no deja margen para la interpretación sentimental. Esa noche, en lugar de golpear una pared o marcar un teléfono con la voz rota, apliqué exactamente esa lógica a la situación que tenía delante. Guardé el dolor para después, y llegaría vaya si llegaría, y me concentré en los hechos puros. Los hechos eran los siguientes. Entre 1993 y 2023, había levantado ladrillo a ladrillo y sin heredar nada de nadie, un patrimonio formado por 3 inmuebles. El piso familiar en Valladolid, adquirido en 1996, un apartamento en la costa comprado en 2002 tras años de ahorro metódico, y una nave industrial en las afueras de la ciudad que desde 2014 generaba una renta mensual fija de 2.400 euros. Tenía además una participación del 16% en la empresa donde ejercía como director financiero, resultado de un acuerdo societario firmado en 2011 que nadie en mi familia se molestó jamás en entender del todo. Y había fondos acumulados en 2 entidades distintas que representaban décadas de austeridad consciente, de vacaciones más cortas, de coches cambiados tarde, de caprichos pospuestos sin drama. Nada de aquello había llegado por azar, nada. Me licencié en Económicas en 1993, el mismo año que me casé. Entré al mercado laboral como técnico contable en una empresa de transportes por 86.000 pesetas al mes. Recuerdo la cantidad con la misma exactitud con que recuerdo todo lo relacionado con el dinero ganado a esfuerzo propio. El despacho era una habitación sin ventana, con un fluorescente que parpadeaba cada pocos minutos. El primer ordenador llegó 2 años después. Un equipo con pantalla monocromo que tardaba 4 minutos en arrancar y que compartíamos como si fuera un bien escaso, que en realidad lo era. Venía de una generación que había aprendido a calcular a mano, a verificar columnas con el dedo, a desconfiar de cualquier cifra que no pudieras rastrear hasta su origen. Esa desconfianza metódica, que algunos de mis compañeros más jóvenes interpretaron siempre como lentitud, fue en realidad mi mayor ventaja profesional durante toda la carrera. En 1999 me ofrecieron el puesto de controller en una empresa distribuidora regional. Más responsabilidad, más horas, un salario considerablemente superior. Acepté y firmé el contrato un lunes por la mañana. Esa misma noche llegué tarde a casa. Gonzalo tenía 4 años y ya dormía, y Montserrat me guardó la cena en el microondas sin preguntar nada. Comí solo en la cocina con la corbata aflojada, satisfecho, sin entender todavía el coste real de esa imagen cotidiana. Lo entendería mucho después, con suficiente claridad para reconocerlo, pero demasiado tarde para revertirlo. Trabajé así durante años. Fui a los actos del colegio de Gonzalo, pero llegué tarde a varios y me marché antes de que terminaran en más de uno. Hice vacaciones familiares, pero llevé el maletín en todas. Estuve en los momentos grandes y fui prescindible en los pequeños, que son, resulta, los que un hijo guarda de verdad. No busco absolución por ello. Lo anoto como lo que fue, una elección con consecuencias que no calibré bien en su momento. Lo que sí puedo decir, sin ninguna duda, es esto. Jamás en 30 años falté cuando hacía falta de verdad. Cuando Gonzalo tuvo aquella fractura con 12 años y estuvo 3 semanas sin ir al colegio, fui yo quien reorganizó su agenda entera para llevarlo y traerlo cada día. Cuando Montserrat perdió a su madre en 2012, fui yo quien gestionó todo sin que ella tuviera que ocuparse de un solo papel. No era un hombre de palabras largas ni de gestos visibles. Era un hombre de hechos concretos y de presencia cuando importaba. Ese era el hombre que había estado sentado en la cabecera de su propia mesa la noche anterior, invisible como un mueble. Pasadas las 9, Montserrat bajó a la cocina.
Me encontró con la agenda abierta y el café ya frío por segunda vez. ¿No descansaste bien? Sí, dije. Descansé bien. Me sostuvo la mirada un momento, asintió despacio y se giró hacia los fogones. No preguntó nada más. Yo tampoco añadí nada. Eso fue todo el intercambio que tuvimos aquella mañana de Navidad, solos los dos en la cocina de una casa que yo había pagado hasta el último céntimo. Hay silencios que son acuerdo y hay silencios que son dos personas que llevan tiempo sin esperar nada una de la otra, sin haberlo dicho en voz alta. Reconocí ese segundo tipo con una claridad que no necesitó análisis. El 27 de diciembre tenía una cita con Salvador Ortega, y lo que iba a poner sobre su mesa esa tarde cambiaría, de forma silenciosa e irrevocable, el rumbo de todo lo que había construido en 30 años. El 27 de diciembre salí de casa a las 4 menos cuarto de la tarde con el maletín que llevo usando desde 2009. Cuero marrón oscuro, algo desgastado en las esquinas, con los cierres que chirrían un poco cuando hace frío. Montserrat no preguntó a dónde iba. Dije que tenía una reunión de trabajo y ella asintió desde el sofá con los ojos en la televisión. Esa falta de curiosidad, que en otro momento de mi vida habría interpretado como confianza, ya la veía con otros ojos. Pero antes de llegar al despacho de Salvador, antes de poner los documentos sobre su mesa y empezar a construir lo que vendría después, necesitaba haber ordenado algo dentro de mí, porque lo que iba a hacer esa tarde no podía nacer de la herida de una sola noche. Tenía que nacer de la comprensión real de todo lo que había ocurrido durante 3 años seguidos sin que yo lo nombrara. El camino al despacho de Salvador dura 17 minutos andando. Los usé enteros. Gonzalo se casó con Lidia Herrero Castillo en junio de 2020. Una boda pequeña condicionada por las circunstancias de aquel año difícil en una finca a las afueras de Salamanca con menos de 40 invitados. Recuerdo que el día amaneció nublado y que a media mañana se abrió el cielo de golpe, de esa manera que tienen los días de verano en Castilla de transformarse sin aviso. Estreché la mano de Gerardo Herrero Montiel en la entrada y me pareció uno de esos hombres que ocupan el espacio de una sala antes de haber dicho nada relevante. Afable, sonoro, con una seguridad que venía más del dinero acumulado que de cualquier otra cosa. Sonreí. Le deseé muchos años de buena relación entre familias y lo aparté de mi cabeza con la misma eficacia con que uno archiva un documento que no considera urgente. Ese fue mi primer error. Los primeros meses tras la boda transcurrieron con la normalidad de los comienzos. Gonzalo y Lidia vivían en Madrid, en un piso de alquiler en el distrito de Carabanchel, y venían a Valladolid en fechas señaladas: Navidad, Semana Santa, algún puente largo. Las visitas tenían todavía la textura de siempre. Comíamos, hablábamos del trabajo de Gonzalo en la empresa de logística donde llevaba ya 2 años. Lidia preguntaba cosas con esa cortesía de quien todavía se está integrando, y todo parecía moverse dentro de los márgenes de lo ordinario. Fue en 2021 cuando algo empezó a cambiar de forma que no supe identificar en el momento. No fue un acontecimiento, fue una acumulación de matices tan pequeños que resultaba imposible señalar ninguno por separado como señal de alarma. Las visitas se fueron acortando, de 3 días a 2, de 2 días a 1 y medio. Llegaban el sábado a mediodía y el domingo a las 6 ya estaban despidiéndose con el coche cargado. Gonzalo siempre tenía algo pendiente el lunes, una reunión temprana, un compromiso que no podía mover. Yo lo acepté porque así funciona la vida adulta, y no quería ser el padre que convierte cada despedida en una queja. Las conversaciones también cambiaron de textura. No desaparecieron. Gonzalo llamaba los domingos con regularidad, y eso me producía una satisfacción que ahora entiendo que era superficial. Pero el contenido de esas llamadas se fue vaciando de sustancia real. Hablábamos del tiempo, del fútbol, de alguna noticia que hubiera saltado esa semana. Lo que dejó de ocurrir fue lo otro, esas conversaciones en las que un hijo le cuenta al padre algo que le preocupa de verdad, le pide un criterio, le comparte una duda. Eso se fue extinguiendo tan gradualmente
que su ausencia tardó meses en hacerse notar. La primera vez que escuché el nombre de Gerardo en un contexto que debería haberme encendido alguna alerta fue en una llamada de febrero de 2022. Gonzalo estaba valorando cambiar de empresa y me lo comentó de pasada, casi como dato, no como consulta. Le pregunté qué pensaba hacer y me respondió con una naturalidad absoluta. Le he preguntado a Gerardo, que conoce bien ese sector. Guardé silencio un segundo. Luego dije que me parecía razonable. Lo dejé estar. Anoté mentalmente que el padre de su mujer trabajaba en el sector inmobiliario, no en logística, de modo que el criterio que pudiera aportarle sería lateral en el mejor de los casos. Pero no lo dije. Pensé que era normal que un hombre joven escuchara distintas voces antes de tomar una decisión. A lo largo de ese año siguiente, el nombre de Gerardo fue apareciendo con una frecuencia que fui registrando sin querer, de la manera en que uno termina contando, sin proponérselo, algo que se repite demasiado. Gerardo le había recomendado un gestor para la declaración de la renta. Gerardo tenía un conocido que vendía un coche en buenas condiciones. Gerardo opinaba sobre el mercado inmobiliario y Gonzalo reproducía esa opinión como si fuera propia. Gerardo, 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 suave, constante, como el goteo de un grifo que no terminas de cerrar del todo. Yo soy contador de oficio y de carácter. Registro cifras, fechas, patrones. No lo hice entonces de forma deliberada, pero alguna parte de mi cabeza guardaba esas repeticiones en una carpeta que aún no tenía nombre. Lo que no calculé fue la velocidad a la que esa carpeta se estaba llenando. Hubo un momento en el verano de 2022 que ahora recuerdo con una nitidez que duele. Gonzalo y Lidia pasaron 4 días en el apartamento de la costa con nosotros. Una tarde, sentados en la terraza con el mar de fondo, Gonzalo me comentó que estaba pensando en pedir una hipoteca para comprar un piso en Madrid. Le dije que me pasara los números y que lo revisábamos juntos, que era exactamente para lo que sirve tener 30 años de experiencia financiera dentro de la familia. Me dijo que sí, claro, que lo haría. Nunca me pasó ningún número. 3 meses después me comentó por teléfono que había encontrado algo viable y que lo había gestionado con un contacto de Gerardo que conocía bien la zona. No me lo dijo como omisión, me lo dijo como novedad, como si contarme el resultado fuera equivalente a haberme incluido en el proceso. Esa noche, en la cena, le dije a Montserrat lo del piso. Ella sonrió y dijo que qué bien, que Gonzalo estaba madurando y tomando decisiones por su cuenta. Yo asentí. No añadí nada más. Pero algo en esa frase me rozó de una manera que no supe articular entonces. Madurar por su cuenta. Como si consultar al padre fuera lo contrario de la madurez. Esos 3 años de señales acumuladas llegaron a mí de golpe en los 17 minutos de camino hacia el despacho de Salvador. No con rabia, sino con la desagradable precisión de quien por fin entiende un balance que llevaba tiempo sin cuadrar. El problema no era Gerardo. El problema era que Gonzalo había decidido, sin decírselo a nadie ni quizás a sí mismo, que yo no era la referencia que necesitaba, y Montserrat, en lugar de tender ningún puente, había aplaudido esa sustitución desde la primera fila. Empujé la puerta del edificio de Salvador a las 4:02. Lo que iba a ocurrir dentro de ese despacho esa tarde era el primer paso de algo que Gonzalo y Montserrat todavía no podían imaginar. El despacho de Salvador Ortega Bermejo ocupa el segundo piso de un edificio de finales de los años 70 en la calle Santiago, a 4 manzanas del centro de Valladolid. No es un lugar que pretenda impresionar. Mesa de madera oscura, estanterías hasta el techo con carpetas ordenadas por año y por cliente. Una planta en la esquina que lleva allí desde que lo conozco y que de alguna manera sigue viva. Salvador tiene 58 años, gafas de montura metálica y la costumbre de escuchar con los codos apoyados en la mesa y los dedos entrelazados, sin interrumpir, hasta que el otro ha terminado completamente. Es el gesto de alguien que ha aprendido que la mayoría de los problemas cambian de forma cuando se les deja respirar. Me senté frente a él y abrí el maletín.
Saqué una carpeta de cartón azul que había preparado la noche anterior con todos los documentos relevantes, ordenados por categoría: escrituras, contratos societarios, extractos de fondos, el acuerdo de participación de 2011. Lo coloqué sobre la mesa con la misma metodología con que habría preparado una auditoría para un cliente externo, porque en el fondo eso era exactamente lo que estaba haciendo. Una auditoría exhaustiva de mi propia vida. Salvador miró la carpeta un instante antes de mirarme a mí. ¿Qué ha pasado, Aurelio? No le di rodeos. Le conté la cena del 24, el brindis, el aplauso de Montserrat, los 3 años de señales acumuladas que había ido registrando sin ser consciente de que las registraba. Le hablé de Gerardo Herrero Montiel y de la manera en que su nombre había ido desplazando al mío en las decisiones de mi propio hijo. Lo expuse con la misma frialdad con que lo había ordenado en la cabeza durante el trayecto a pie, sin adornos y sin pausa para la emoción. Salvador me escuchó hasta el final sin pronunciar palabra. Cuando terminé, se recostó en el sillón y guardó silencio unos segundos. ¿Quieres reaccionar o quieres actuar? Era exactamente la pregunta correcta, y él lo sabía perfectamente. Actuar, respondí. Asintió despacio y se inclinó hacia la carpeta. Empezó a revisar los documentos con esa concentración que le conozco desde hace años, pasando páginas sin prisa, deteniéndose en ciertos párrafos, retrocediendo en alguna ocasión. Lo dejé trabajar en silencio. Conozco ese proceso desde dentro. Primero leer sin juzgar, después construir el mapa completo antes de señalar nada. Es la única manera de no equivocarse. Tardó 20 minutos. Cuando levantó la vista, tenía la expresión de quien confirma algo que intuía, pero que supera lo calculado en magnitud. Llevas 15 años trabajando conmigo y nunca me habías traído todo junto de esta forma. No tenía la imagen completa. Nadie la tenía, dije. Ese era el objetivo. Durante las 2 horas siguientes, trabajamos con una concentración que agradecí físicamente, porque no dejaba margen para nada que no fueran cifras y estructura legal. Salvador fue desgranando cada activo con precisión quirúrgica. El piso familiar de Valladolid, escriturado a mi nombre desde 1996, con el régimen de gananciales del matrimonio aplicable por defecto. El apartamento de la costa, adquirido en 2002 bajo el mismo régimen. La nave industrial en las afueras de la ciudad, comprada en 2010 en una operación que el propio Salvador había gestionado en su momento, con condiciones contractuales específicas que merecían revisión detallada. Y después llegó a la participación societaria del 16%. Ahí se detuvo más tiempo que en cualquier otro punto. Esto requiere un análisis cuidadoso, dijo sin apartar los ojos del documento. Dependiendo de cómo esté redactado el pacto de socios, puede haber restricciones a la transmisión o afectación en caso de procedimiento matrimonial. Por eso estoy aquí antes de mover nada, respondí. Esa era precisamente la distinción que importaba. Reaccionar es lo que hace alguien cuando el dolor gobierna las decisiones. Actuar es lo que hace alguien que entiende que un paso en falso puede costar más que todo lo que se pretende proteger. 3 décadas auditando empresas me habían enseñado que los errores más caros no son los que se cometen con mala intención, sino los que se cometen con prisa. Salvador tomó notas durante otra media hora. Cuando cerró el cuaderno, me miró por encima de las gafas. Necesito 2 semanas para revisar todo con rigor y preparar una propuesta de reestructuración viable. Lo que sí te puedo confirmar ahora mismo es que hay margen legal para proteger la mayor parte del patrimonio. Pero hay que hacerlo en el orden correcto. ¿Cuál es ese orden? Primero, separar lo que es separable por título propio del régimen ganancial. Después, revisar y blindar la estructura societaria. Solo después de eso, cualquier modificación testamentaria. Hizo una pausa breve. Si se invierte el orden, un juez podría interpretar toda la operación como maniobra en perjuicio de tercero. Y eso tumbaría lo que más te interesa proteger. Asentí. Era la misma lógica que yo habría aplicado desde el principio,
pero necesitaba escuchársela decir a alguien que llevara 15 años viendo cada cifra que había pasado por mis manos. Hay decisiones que uno ya ha tomado por dentro, pero que necesitan la voz de otro para volverse definitivas. Una cosa más, añadí antes de levantarme. Quiero que todo sea absolutamente impecable desde el punto de vista legal. No busco causar un perjuicio irregular. Busco que lo que he construido yo solo tenga el destino que yo decida libremente. Salvador me sostuvo la mirada un momento, con esa expresión suya que no termina de ser una sonrisa, pero que se le parece. Llevas 30 años haciéndolo bien, Aurelio. No ibas a cambiar de método precisamente ahora. Salí del edificio a las 6:16 de la tarde. El frío de diciembre entró de golpe al empujar la puerta y eché a andar de vuelta a casa con el maletín en la mano y la carpeta azul bajo el brazo, ahora más ligera. El proceso había comenzado, y lo que Salvador prepararía durante las 2 semanas siguientes sería el mapa exacto que necesitaba antes del paso definitivo: sentarme frente a doña Carmen Jiménez Alcántara con todo en orden y firmar un documento que nadie en mi familia podía imaginar que existía. Pero esa noche, al abrir la puerta de casa, ocurrió algo que no tenía previsto, algo que no cambiaba la decisión ya tomada, pero que añadía una pieza al cuadro que hacía el conjunto todavía más claro y más frío de lo que ya era. Empujé la puerta de casa a las 6:43 de la tarde. El recibidor estaba en penumbra, con solo la luz del pasillo encendida al fondo. Dejé el maletín junto al paragüero, me quité el abrigo y lo colgué en el perchero de siempre. Cada gesto igual que cualquier otro día. El cuerpo tiene esa capacidad de mantener la rutina mientras la cabeza trabaja en otro nivel completamente distinto. Fue entonces cuando oí las voces. Montserrat estaba en la cocina con la puerta entornada, hablando por teléfono en ese tono reducido que la gente usa cuando no quiere que la escuchen, pero tampoco ha comprobado que está sola. Me detuve en el pasillo sin pensarlo. No fue una decisión consciente de espiar. Fue simplemente que mis pies dejaron de moverse, mientras mi cabeza tardaba un segundo en decidir qué hacer, y en ese segundo lo escuché todo. Ya sé lo que me dices, Gonzalo, pero tu padre estuvo raro toda la cena. No dijo nada, pero me conoce desde hace 30 años y esa cara no era normal. Pausa. No te digo que haya pasado algo, te digo que lo conozco. Cuando se queda así de callado es porque está rumiando algo y eso no suele terminar bien. Pausa más larga. Gonzalo, escúchame. Si se le ha molestado por el brindis, lo entiendo, pero tampoco es para ponerse así. Gerardo es el padre de tu mujer y es normal que lo reconozcas. Tu padre tiene que entender que las familias cambian. Me quedé paralizado en el pasillo. No por la frase en sí, sino por lo que implicaba. Montserrat sabía. No exactamente lo que yo había puesto en marcha esa tarde, evidentemente. Pero sabía que algo había cambiado en mí aquella noche de Navidad. Lo había identificado con precisión, y en lugar de acercarse a preguntarme cómo estaba al teléfono con Gonzalo gestionando la situación desde fuera. Las familias cambian. Esa frase se instaló en algún lugar del pecho con una frialdad particular, porque no era una frase de quien defiende a su marido, era la frase de quien ya ha procesado el desplazamiento y lo ha aceptado como algo natural, incluso conveniente. Retrocedí 2 pasos hacia el recibidor, cogí el maletín de nuevo, volví a abrir la puerta con el mismo cuidado con que la había cerrado y salí al rellano. Esperé 3 minutos ahí fuera, en el frío, sin moverme. Luego volví a entrar, esta vez sin sigilo, cerrando con normalidad y dejando que el ruido anunciara mi llegada. Para cuando llegué a la cocina, Montserrat tenía el teléfono en el bolsillo del delantal y estaba removiendo algo en el fuego. «Ya estás aquí. ¿Qué tal la reunión?» «Bien», dije, «cosas de trabajo». Abrí el frigorífico, saqué agua, llené un vaso. Bebí de espaldas a ella, mirando la ventana de la cocina donde la noche ya había cerrado del todo sobre la calle. Sentí cómo me observaba un instante antes de volver al fuego. Cenamos con la televisión encendida. Hablamos de lo que salía en la pantalla, no de nosotros. Recogimos los platos. Ella se fue a leer al dormitorio. Yo me quedé en el escritorio con la excusa de unos informes pendientes. Todo exactamente igual que cualquier noche de los últimos años.
con la diferencia de que esa noche yo sabía dos cosas que antes de la cena de Navidad no habría podido articular con tanta claridad. La primera, que Gonzalo no había llegado al brindis de Gerardo por accidente emocional o por torpeza. Había llegado al brindis porque en su cabeza la sustitución ya estaba completa y simplemente la había verbalizado sin calcular que yo estaba en la misma mesa. La segunda, que Montserrat no era una espectadora pasiva de ese proceso. Era alguien que lo había visto desarrollarse, lo había asimilado, y en la conversación telefónica que yo acababa de escuchar, había gestionado las consecuencias como quien gestiona un problema logístico, sin preguntarme, sin sentarse conmigo, sin la más mínima incomodidad por haber aplaudido lo que aplaudió. Esa noche no saqué ningún documento. Me quedé sentado en el escritorio con el maletín cerrado delante de mí y estuve así largo rato, escuchando el silencio del piso. He vivido una vida entera administrando lo que no se ve, los activos que nadie menciona hasta que hacen falta, los riesgos que nadie calcula hasta que se materializan, las pérdidas que nadie reconoce hasta que están en el balance. Esa noche me di cuenta de que durante 30 años había administrado también, sin saberlo, mi propio lugar dentro de esta familia de la misma manera, invisible, operativo, prescindible en apariencia, y que en algún momento que no supe fechar, ese lugar había dejado de existir para los dos, sin que nadie me lo comunicara formalmente. Me acordé de Ismael. Ismael Torres Peñas tiene 56 años, trabaja como aparejador municipal desde hace casi 3 décadas y nos conocemos desde la época del servicio militar, cuando éramos dos críos de 20 años que compartían litera en un cuartel de Burgos y mataban el tiempo jugando a las cartas con una baraja a la que le faltaban 2 naipes. Llevamos más de 30 años sin perder el contacto, con esa constancia tranquila que tienen las amistades que no necesitan demostrar nada. Quedamos una vez al mes a cenar. Hablamos por teléfono cuando hay algo que decir, y en todo ese tiempo no recuerdo haberle pedido consejo sobre nada importante. No porque no me mereciera confianza, sino porque yo era de los que resuelven solos. Esa noche lo llamé. Descolgó al segundo tono con ese tono suyo de siempre, entre sorprendido y afectuoso. Aurelio, ¿a estas horas? ¿Tienes un rato? Hubo una pausa breve. Ismael es un hombre que lee las situaciones sin necesidad de que le expliquen demasiado. Dame 5 minutos, te llamo yo. Llamó en 4. Le conté lo del brindis, lo de la conversación telefónica, lo de Salvador. Le conté todo con la misma economía de palabras con que uno le habla a alguien que conoce el fondo sin necesitar el contexto. Ismael me escuchó sin interrumpir, como hace siempre. Cuando terminé, se quedó en silencio varios segundos. ¿Ya has decidido qué vas a hacer? Sí. Entonces no me estás pidiendo opinión, me estás contando. Supongo que sí. Otro silencio. Luego dijo algo que no esperaba. Me alegra que me hayas llamado, Aurelio, pero quiero que sepas que lo que describes lleva tiempo pasando. Más del que tú crees. Yo lo vi antes que tú. Me detuve. ¿Lo viste? Una vez, hace 2 años, Gonzalo me llamó buscando el número de un gestor. No el tuyo, otro. Me dijo que no quería mezclar temas de familia. Hizo una pausa corta. No te lo conté porque no sabía si era mi lugar decírtelo. Ahora me parece que debería haberlo hecho. Colgué 20 minutos después, con algo que no era exactamente alivio, pero que se le acercaba. El tipo de sensación que aparece cuando dejas de ser el único que sabe que algo no cuadra. Al día siguiente, Salvador Ortega empezaba las 2 semanas de análisis que nos habíamos comprometido a respetar. Yo tenía por delante 14 días de rutina doméstica intacta, de conversaciones normales con Montserrat, de silencios que seguirían pareciendo silencios de siempre. 14 días en los que nadie en esta casa sabía que el mapa ya estaba siendo redibujado. Los 14 días que siguieron fueron los más extraños de toda mi vida adulta. No por lo que ocurrió en ellos, sino precisamente por lo que no ocurrió. Nada. La casa funcionó con su ritmo de siempre. Montserrat preparaba el desayuno. Yo salía al trabajo,
Volvía a una hora razonable, cenábamos, dormíamos. Cualquier vecino que nos hubiera observado desde fuera habría visto un matrimonio de 30 años moviéndose con la cadencia tranquila de lo que ya no necesita demostrarse nada. Nadie habría visto a un hombre que estaba desmantelando en silencio todo lo que esa imagen representaba. El trabajo me ayudó. Siempre lo ha hecho. Hay algo en la concentración técnica que ocupa exactamente el espacio que de otro modo llena la angustia, y ese enero de 2024 tenía suficientes informes sobre la mesa como para justificar largas horas en el despacho sin que nadie preguntara nada. Cerré el ejercicio anual de la empresa, revisé 3 presupuestos para el primer trimestre y preparé un informe de riesgo financiero que mi socio director llevaba semanas reclamando. Lo hice bien. Lo hice con la misma atención que cualquier otro año, porque esa es la disciplina que se construye en décadas, que el trabajo no depende del estado interior. Pero las noches eran otra cosa. Cuando Montserrat se retiraba al dormitorio y la casa quedaba en silencio, yo me sentaba en el escritorio y abría un cuaderno de tapas grises que había comprado el 28 de diciembre en la papelería del barrio. No un archivo digital, no una hoja de cálculo. Un cuaderno físico, de papel, con páginas numeradas a mano. El tipo de registro que no deja rastro electrónico y que solo existe mientras yo decido que existe. En ese cuaderno construí lo que en mi trabajo llamaríamos una auditoría de relaciones. Una línea temporal documentada con cada conversación relevante que recordaba de los últimos 3 años, cada mención de Gerardo Herrero Montiel, cada decisión de Gonzalo en la que yo había sido informado a posteriori en lugar de consultado con anterioridad. Lo hice con la misma metodología que aplico a un balance corporativo. Primero los hechos verificables, después las inferencias razonables, y solo al final, y separadas con claridad, las interpretaciones subjetivas. Los hechos verificables ocuparon 11 páginas. Fecha, contenido, fuente, consecuencia. 4 columnas por entrada, escritas con letra apretada y bolígrafo azul. Al releerlas todas seguidas, ya sin el filtro de quien las vivió de una en una, separadas por semanas, el patrón era tan evidente que resultaba difícil creer que no lo hubiera visto antes. Pero eso es exactamente lo que ocurre con los fraudes bien construidos, tanto en el ámbito empresarial como en el personal. La eficacia de un engaño no depende de su complejidad, sino de su gradualidad. Una variación del 2% en un indicador no dispara ninguna alarma. Acumulada durante 36 meses, representa un giro estructural completo. Encontré entradas que no recordaba haber registrado conscientemente hasta que las vi escritas. Marzo de 2022. Gonzalo me llama para comentarme que va a renovar el seguro del coche. No me pide opinión ni comparativa. Me lo comunica como si yo fuera un familiar periférico al que se mantiene informado por cortesía. En aquella época lo interpreté como autonomía. Anotado en frío, 3 años después, era la 13ª conversación de ese tipo en 14 meses. Septiembre de 2022. Gonzalo y Lidia visitan Valladolid un fin de semana. El sábado por la noche Gonzalo recibe una llamada durante la cena y sale al pasillo. Vuelve 5 minutos después y dice que era Gerardo, que habían quedado en hablar ese fin de semana sobre un tema del trabajo de Lidia. No le pregunté nada. Ahora lo anoto. Gerardo llamó a su hijo durante una cena familiar en casa de los padres de Gonzalo y Gonzalo lo atendió con naturalidad absoluta, sin incomodidad, como quien recibe una llamada esperada. Enero de 2023. Gonzalo me pregunta por transferencias internacionales para un viaje. No es una consulta financiera seria, pero es la primera vez en meses que me pregunta algo relacionado con dinero. Le respondo. Me da las gracias. 3 días después me entero por Montserrat de que al final consultó con el gestor que le había recomendado Gerardo porque tenía experiencia con cuentas en el extranjero. No había ninguna cuenta en el extranjero implicada. Era un simple viaje de vacaciones. 11 páginas, 47 entradas. Una noche, al cerrar el cuaderno, me sorprendí a mí mismo con los codos apoyados en la mesa y la frente entre las manos, completamente quieto. No llorando,
no pensando con claridad, simplemente detenido, como una máquina que necesita un instante para liberar presión antes de continuar. ¿Cuántos años había invertido en aquella familia? ¿Cuántas madrugadas? ¿Cuántas renuncias? ¿Cuántos lunes en que el cansancio era físicamente palpable y aún así abría el ordenador porque había algo que terminar antes de que el martes empezara? Y no lo lamentaba. Ese era el detalle que más me costaba sostener. No lo lamentaba como sacrificio, porque en aquel momento lo había elegido. Lo que sí lamentaba, con una intensidad que preferí no medir demasiado, era que nadie al otro lado de esas elecciones las hubiera visto por lo que eran. Guardé el cuaderno en el cajón inferior del escritorio, debajo de un archivador antiguo donde nadie miraba nunca, y fui a la cama. Al día siguiente me levanté a la misma hora de siempre. El 11 de enero recibí una llamada de Salvador a las 5:30 de la tarde. No me dio detalles por teléfono, solo dijo que había completado el análisis preliminar y que necesitaba verme antes del fin de semana. Su tono era el de siempre, técnico y directo, pero había algo en la brevedad de la llamada que me indicó que lo que tenía para mostrarme era más sustancial de lo esperado. Quedamos para el jueves 13 a las 4. Esa misma noche, Gonzalo llamó a casa por primera vez desde la Navidad. Habló con Montserrat durante casi 20 minutos. Yo estaba en el escritorio con la puerta entornada y escuché la cadencia de la conversación sin distinguir las palabras, que era suficiente. Risas, algún comentario animado, el tono ligero de quien no tiene ningún peso sobre la conciencia. Cuando Montserrat entró a avisarme de que Gonzalo quería saludarme, cogí el teléfono y mantuve una conversación de 4 minutos sobre cosas intrascendentes, con la misma calma con que habría hablado con un conocido lejano. Gonzalo no notó ninguna diferencia. Eso me confirmó algo que el cuaderno ya documentaba, pero que necesitaba sentir. Mi hijo no me estaba observando. No buscaba señales en mí porque no esperaba encontrar ninguna. En su mapa mental, yo seguía siendo exactamente lo que siempre había sido: el fondo estable, el recurso disponible, la figura que no cambia porque no tiene por qué cambiar. Esa confianza en mi previsibilidad era, sin que él lo supiera todavía, el único error que de verdad contaba en toda esta historia. El jueves 13 de enero entré al despacho de Salvador a las 4 en punto. Sobre la mesa había 3 carpetas nuevas y una expresión en su cara que no era exactamente alarma, pero que tampoco era tranquilidad ordinaria. «Siéntate», dijo. «Hay más de lo que pensaba». Me senté. Salvador abrió la primera carpeta sin preámbulos y giró 3 folios hacia mí sobre la mesa. Eran hojas de análisis con columnas de cifras y notas manuscritas en los márgenes. El tipo de documento que solo tiene sentido para quien sabe leerlo. Yo lo supe leer en 30 segundos. El régimen de gananciales afecta a más activos de los que probablemente tienes en mente de forma consciente, dijo. No porque hayas hecho nada mal, sino porque llevas 30 años acumulando sin revisar el encuadre legal de cada pieza, que es exactamente lo que hace la mayoría de la gente cuando confía en que la vida familiar va a seguir igual. Asentí. Era una observación técnica, no un reproche. Salvador continuó. El apartamento de la costa, adquirido en 2002 con fondos que en su mayor parte provenían de mi trabajo como controller, estaba escriturado a nombre de ambos cónyuges bajo el régimen ganancial vigente desde el matrimonio en 1993. Lo mismo ocurría con el piso familiar de Valladolid. 2 inmuebles que en el mercado actual representaban, según la valoración que Salvador había encargado a un tasador de confianza, aproximadamente 420.000 euros y 280.000 euros respectivamente. 700.000 euros en inmuebles directamente expuestos al régimen compartido. La nave industrial era más compleja, aunque adquirida también durante el matrimonio. Tenía una estructura de titularidad que Salvador había revisado con detalle. Figuraba a nombre de una sociedad limitada unipersonal que yo había constituido en 2009 con el único propósito de gestionar ese activo de forma separada. Una decisión que había tomado en su momento por razones fiscales y que ahora resultaba ser, sin haberlo planeado así,
uno de los pocos elementos patrimoniales con mayor margen de protección. Esto, dijo señalando la carpeta correspondiente, es lo que mejor está posicionado. La participación en la distribuidora también, aunque hay una cláusula en el pacto de socios que limita la transmisibilidad y que necesita un análisis específico antes de tocar nada. Tomé los folios y los revisé en silencio. Los números eran los que eran, conocidos para mí en su individualidad, pero vistos juntos bajo la lupa de una posible disolución matrimonial, formaban un mapa más intrincado de lo que cualquier decisión apresurada podría gestionar sin coste. Ese era el mensaje de fondo que Salvador me estaba transmitiendo con su habitual economía dramática. No que estuviera en una posición débil, sino que actuar sin el orden correcto podría transformar una posición sólida en un litigio prolongado. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar la propuesta completa de reestructuración?, pregunté. Ya la tengo. Abrió la segunda carpeta. He tardado más de lo previsto porque quería presentarte algo ejecutable, no solo un diagnóstico. Eso era exactamente Salvador Ortega. 15 años trabajando con él me habían enseñado que sus plazos son siempre reales y que cuando dice que algo está listo, está listo. Durante la siguiente hora y cuarto, me explicó el plan paso a paso, con la misma precisión que yo habría exigido a cualquier informe que pasara por mi despacho. El primer movimiento era la conversión voluntaria del régimen económico matrimonial de gananciales a separación de bienes mediante capitulaciones matrimoniales, un proceso legal perfectamente ordinario que requería la firma de ambos cónyuges ante notario. No necesitaba justificación extraordinaria. Parejas de toda condición lo hacen en cualquier momento del matrimonio por razones diversas, y no levantaba ninguna bandera legal por sí mismo. ¿Montserrat tiene que estar de acuerdo?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Tiene que firmar. Lo que no tiene que saber es la cadena de decisiones que viene después. Esa distinción era la que importaba. Salvador no me estaba proponiendo nada que no fuera completamente legal y transparente en sus formas. Lo que construíamos era una secuencia en la que cada paso tenía justificación propia, y ninguno, visto aisladamente, revelaba el destino final del proceso. ¿Y si no firma? Entonces el camino es más largo, pero no está cerrado. En ese caso trabajamos con lo que ya está protegido por título propio, la sociedad limitada de la nave, la participación societaria, y construimos la modificación testamentaria sobre esa base. Llegas a un resultado similar, pero tardas más y el margen de incertidumbre es mayor. Guardé silencio un momento, mirando la tercera carpeta que todavía no habíamos abierto. ¿Qué hay ahí? Salvador apoyó la mano sobre ella antes de abrirla. Aquí está lo que no esperaba encontrar. La abrió. Dentro había 4 folios con un encabezado que reconocí. Era el formato de informe de un registro mercantil. Lo miré sin entender todavía hacia dónde apuntaba. Salvador me dio un segundo antes de explicar. Mientras revisaba la estructura societaria de tu participación en la distribuidora, verifiqué por rutina si había algún otro nombre vinculado a operaciones relacionadas. Apareció algo que quizás ya sabes o quizás no. Señaló un párrafo en la segunda página. Gerardo Herrero Montiel figuraba como administrador solidario de una sociedad inmobiliaria con sede en Salamanca. Hasta ahí, nada inesperado. Pero esa misma sociedad había firmado 18 meses atrás un contrato de prestación de servicios con una empresa de consultoría cuyo único apoderado era un nombre que tardé 4 segundos en procesar: Gonzalo Medina Ruiz. Mi hijo tenía constituida una sociedad de consultoría desde hacía 2 años y yo no lo sabía. No porque lo hubiera ocultado activamente, aclaraba Salvador, ya que la información era pública en el registro, sino porque nadie me lo había mencionado. Ni Gonzalo, ni Montserrat. Nadie. La sociedad facturaba servicios de gestión a la empresa de Gerardo. No era una cantidad extraordinaria, 42.000 euros en los 18 meses documentados, pero la existencia misma del vínculo económico entre Gonzalo y su suegro, sin que yo tuviera conocimiento de ninguno de los dos lados, añadía una dimensión al cuadro que cambiaba la naturaleza de lo que había creído ver hasta ese momento. No era solo una deriva emocional.
Era una red de intereses construida en paralelo a mi vida durante al menos 2 años. Sé que hay quien, al escuchar esto, podría pensar que un hijo adulto tiene todo el derecho de establecer vínculos profesionales sin comunicárselos a su padre. Y en abstracto, eso es cierto. Pero este no era un caso abstracto. Era un hijo que llevaba 3 años presentando a Gerardo Herrero como su principal referencia vital, que había brindado públicamente por él en la mesa de su propio padre, y que al mismo tiempo mantenía con ese hombre una relación económica directa que nunca había mencionado. La combinación de esos 3 elementos no era independencia, era otra cosa, una cosa que no necesitaba nombrar para entender. Salí del despacho de Salvador a las 6:30, con las 3 carpetas bajo el brazo, metidas dentro del maletín de cuero marrón que chirriaba en el frío. El plan estaba trazado en sus líneas esenciales. Primero, intentar las capitulaciones matrimoniales con Montserrat bajo un argumento de planificación patrimonial ordinaria. Segundo, completar el blindaje de los activos societarios con Salvador. Tercero, y solo entonces, solicitar cita con doña Carmen Jiménez Alcántara para el testamento. 3 pasos, cada uno dependiente del anterior, cada uno ejecutable sin que el siguiente fuera visible desde donde estaba el anterior. Aquella noche, por primera vez desde la cena de Navidad, dormí de un tirón hasta las 6 de la mañana. El lunes 20 de enero esperé a que fuera mediodía. Montserrat había vuelto de hacer la compra y estaba guardando cosas en la despensa con esa eficiencia silenciosa que tiene para las tareas de casa, moviéndose entre los armarios con la familiaridad de quien conoce cada centímetro de un espacio desde hace décadas. Me senté a la mesa de la cocina, encendí el café y esperé a que terminara. Cuando se volvió y me encontró sentado allí mirándola, algo en su expresión cambió levemente. No era desconfianza. Era más bien la precaución instintiva de quien lleva 30 años leyendo el peso específico de cada postura del otro. ¿Pasa algo?, dijo. Quería hablarte de una cosa de gestión patrimonial, respondí. Nada urgente, pero conviene resolverlo. Se sentó enfrente de mí con la bolsa de la compra todavía en la mano que dejó sobre la silla contigua. La miré directamente y le expliqué lo que Salvador y yo habíamos acordado presentar como argumento, que con la normativa fiscal vigente y la estructura actual de nuestro patrimonio, resultaba conveniente desde el punto de vista tributario convertir el régimen de gananciales a separación de bienes mediante capitulaciones matrimoniales. Le dije que lo habían recomendado varios clientes de Salvador con perfiles similares al nuestro y que el proceso era sencillo, requería una cita notarial y no alteraba en nada la dinámica ordinaria del matrimonio. Era un argumento sólido, porque era técnicamente verdadero en todos sus componentes. Solo omitía lo que vendría después. Montserrat me escuchó con atención. Vi en su cara el momento en que procesó la información. Buscó algo que no cuadrara y no encontró nada visible. Era exactamente lo que Salvador había calculado. Ante alguien sin formación financiera específica, el argumento fiscal tiene la virtud de ser simultáneamente creíble y difícil de cuestionar sin parecer desconfiado. ¿Y eso qué significa en la práctica?, preguntó. Que cada uno pasa a ser titular formal de lo que ya administra de facto. Tú sigues teniendo los mismos derechos sobre esta casa que tienes ahora, solo cambia el encuadre legal. Otra pausa. Me sostuvo la mirada un segundo más de lo habitual. Lo ha mirado bien, Salvador. Ha sido su recomendación, dije. Lleva 15 años con nuestras cuentas. No me haría perder el tiempo con algo que no valiera la pena. Asintió despacio. Bueno, si tú crees que hay que hacerlo. Eso fue todo. Sin debate, sin objeciones, sin la más mínima sospecha de que aquella conversación era el primer peldaño de una escalera cuyo último tramo ella todavía no podía imaginar. Me levanté, recogí el café, le dije que Salvador pediría la cita con la notaria de los trámites civiles en los próximos días. Ella volvió a la despensa. Salí de la cocina y crucé el pasillo hasta el escritorio. Cerré la puerta con cuidado. Me senté y me quedé completamente inmóvil durante varios minutos.
Lo que acababa de ocurrir en esa cocina fue, técnicamente, una operación perfecta, limpia, legal, eficaz. Salvador no podría haberla diseñado mejor. Yo no podría haberla ejecutado con más compostura. Y sin embargo, sentado en ese sillón con el silencio del piso apretando alrededor, algo en el pecho se movió de una manera que no tenía nombre preciso. No era arrepentimiento. Era el peso específico de haber mantenido una conversación de 10 minutos con una mujer a la que había conocido con 21 años, con quien había dormido en la misma cama durante 3 décadas, a quien había acompañado cuando enterró a su madre, y no haber pronunciado una sola frase verdadera en todo ese tiempo. No lloré, pero estuve cerca de algo parecido, y eso no me lo esperaba. Me levanté, fui al baño, abrí el grifo del agua fría y me la pasé por la cara 2 veces. Me miré en el espejo con el agua cayéndome por la barbilla y me dije en voz baja, para nadie, que el momento de dudar había pasado el 24 de diciembre, que lo que quedaba a partir de ahí no era crueldad, era consecuencia, y que las consecuencias no tienen la obligación de resultar cómodas para quien las ejecuta. Volví al escritorio, llamé a Salvador y le confirmé que Montserrat había aceptado sin objeciones. Le escuché soltar el aire al otro lado del teléfono con discreción. Perfecto. Tengo una cita con la notaria de los trámites civiles para el 29. ¿Os va bien? Nos va bien. El proceso avanzó con una fluidez que en otras circunstancias habría resultado satisfactoria en términos puramente profesionales. El 29 de enero firmamos las capitulaciones matrimoniales ante la notaria que Salvador había seleccionado. Una mujer eficiente y sin afectación, que leyó el documento con voz monocorde y nos pidió la firma a los dos con el mismo tono con que habría pedido el DNI en una ventanilla administrativa. Montserrat firmó sin dudar. Yo firmé a continuación. De vuelta en casa, Montserrat no hizo ningún comentario sobre el trámite. Preparó la cena, pusimos las noticias, recogimos los platos. Una noche como las demás. Lo que ella no sabía era que esa firma había sido el primer cierre de una secuencia que Salvador ya estaba completando en paralelo. La revisión de la estructura societaria de la nave industrial y la participación en la distribuidora, ambas ahora formalmente blindadas, bajo la titularidad de la sociedad limitada unipersonal que yo había constituido 15 años atrás casi por casualidad fiscal. 30 años de trabajo, mirados con la perspectiva adecuada, resultaban estar mejor protegidos de lo que yo mismo había calculado. Fue durante esa semana cuando ocurrió el momento que no tenía previsto. Era jueves por la tarde. Yo estaba en el despacho del trabajo revisando un cierre contable cuando sonó el teléfono. Era Gonzalo. No llamaba a la hora habitual del domingo, era un jueves a las 5 de la tarde, y ese detalle me puso en alerta antes de descolgar. «Papá, oye, te llamo porque Lidia me ha comentado que el apartamento de la playa lo usáis poco desde hace tiempo. Estábamos pensando que si algún verano no lo necesitáis, podríamos pasar unos días con unos amigos». Lo escuché sin interrumpir. Claro que lo hablamos con tiempo, no hay prisa, pero Gerardo también mencionó que si queréis, podría ayudar a gestionar el alquiler turístico los meses que vosotros no estéis. Tiene contactos en ese sector y podría rentabilizarlo bastante. Ahí estaba. Gerardo gestionando el apartamento que yo había comprado en 2002, con dinero que había ganado año a año, hora a hora. Gerardo, cuya relación económica con mi hijo yo conocía desde hacía 10 días y que Gonzalo no había mencionado en ninguna llamada anterior, interesándose en un activo que hasta el 29 de enero habría estado expuesto bajo el régimen ganancial. Respondí con calma. Dije que lo tendría en cuenta y que ya hablaríamos cuando se acercara el verano. Gonzalo se despidió con el tono afectuoso de quien no ha detectado ninguna temperatura distinta al otro lado. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono sobre la mesa del despacho durante un buen rato. Algo encajó en ese momento con una claridad que me resultó casi geométrica. El interés de Gerardo en la gestión del apartamento no era casual ni desinteresado. Era coherente con un patrón que ahora veía completo desde el principio hasta el final. Lo que ninguno de ellos sabía
era que ese apartamento, desde el 29 de enero, ya no era territorio que pudieran tocar sin mi consentimiento exclusivo. Guardé el teléfono en el bolsillo, volví al informe que tenía abierto en pantalla y terminé el cierre contable antes de las 7. Esa noche llamé a Salvador para informarle de la conversación. Escuchó en silencio, como siempre, y al terminar dijo una sola cosa. Bien, entonces nos queda el último paso. El último paso era doña Carmen Jiménez Alcántara, y la cita estaba fijada para el jueves 6 de febrero a las 5 de la tarde. El despacho de doña Carmen Jiménez Alcántara está en un edificio señorial de principios del siglo XX en la calle Alonso Pesquera, a 3 minutos a pie del Ayuntamiento de Valladolid. Placa de latón en la entrada, escalera de mármol con la barandilla de hierro forjado que resuena en el hueco de la escalera cada vez que alguien sube. Había estado allí en 2 ocasiones anteriores, una para escriturar la nave industrial en 2010 y otra para gestionar un poder notarial que ya no recordaba con exactitud. La tercera visita, el jueves 6 de febrero a las 5 de la tarde, era distinta en todo excepto en la dirección. Salvador me esperaba en la puerta. Llevaba el mismo abrigo gris de siempre y una carpeta fina bajo el brazo. Me estrechó la mano sin decir nada y entramos juntos. Doña Carmen tiene 59 años, el cabello recogido con austeridad y una manera de ocupar su propio despacho que transmite la clase de autoridad que no necesita anunciarse. Nos recibió poniéndose de pie, un gesto que no era protocolo vacío, sino la forma en que esa mujer trata a quien entra en su espacio profesional, con independencia de quién sea. Me gustó eso. En esa mesa se habían firmado cosas importantes de otras personas durante décadas, y era evidente que el peso de eso no le resultaba indiferente. «Don Aurelio», dijo extendiendo la mano, «Salvador me ha explicado los aspectos generales. Antes de proceder, necesito confirmar con usted directamente que la decisión es voluntaria, meditada, y que no existe ninguna presión externa de ningún tipo». «Así es», respondí. «Bien». Se sentó y abrió la carpeta que tenía sobre la mesa. Entonces repasamos el documento. Lo que doña Carmen leyó durante los siguientes 20 minutos era el Nuevo Testamento que yo había dictado a Salvador con precisión quirúrgica a lo largo de 2 semanas de trabajo conjunto. Un documento que en su forma era completamente ordinario, del tipo que cualquier ciudadano puede otorgar en cualquier momento de su vida sin que ello requiera justificación ante nadie. Un testamento no necesita explicaciones. Solo necesita ser legal, estar bien redactado y reflejar con exactitud la voluntad de quien lo firma. El mío cumplía las 3 condiciones. En él, Gonzalo Medina Ruiz quedaba excluido de la herencia de todos los bienes de titularidad propia. Montserrat Ruiz Cañada, habiendo firmado ya las capitulaciones matrimoniales que separaban nuestros patrimonios, no tenía ya acceso a los activos societarios ni a los inmuebles adquiridos bajo mi titularidad exclusiva tras la disolución del régimen ganancial. Los beneficiarios designados eran 2: la Fundación Cívica de Valladolid para el fomento de la formación profesional, a quien correspondería el 60% del patrimonio neto, y mi hermano pequeño Ángel Medina Vázquez, de 50 años, albañil en activo que llevaba una vida sin aspavientos en las afueras de la ciudad y al que no había visto en exceso durante los últimos años, precisamente porque yo siempre había estado demasiado ocupado construyendo cosas para personas que no las agradecían. Ángel no sabía nada de esto todavía, eso vendría después. Doña Carmen terminó la lectura, dejó el documento sobre la mesa y me miró. ¿Alguna modificación antes de la firma? Ninguna. ¿Desea incluir alguna cláusula explicativa o de motivación? Pensé en eso un segundo. En el ámbito testamentario no existe obligación de justificar las decisiones de distribución del patrimonio propio. Pero Salvador me había comentado que una cláusula motivacional bien redactada podía reforzar la solidez del documento frente a posibles impugnaciones futuras. Le había dado vueltas durante varios días. Sí, dije, que conste que esta disposición refleja la voluntad libre del testador.
fundamentada en su valoración personal de las relaciones familiares construidas a lo largo de 30 años, y que ninguna circunstancia sobrevenida altera dicha valoración en el momento del otorgamiento. Doña Carmen anotó la frase con pequeñas modificaciones técnicas que mejoraban su eficacia legal, sin cambiar su sentido. Cuando terminó de escribir, leyó la versión definitiva en voz alta. Era exactamente lo que yo quería decir, expresado con la precisión que ese documento merecía. Firmé a las 5:42 de la tarde. El bolígrafo que doña Carmen puso sobre la mesa era uno de esos instrumentos notariales de peso específico, no el tipo de objeto que se compra en una papelería de barrio. Noté ese peso en los dedos mientras estampaba la firma, la misma que llevo usando desde que tenía 20 años, aprendida en los primeros contratos laborales cuando todavía escribía en papel de máquina con el carro que sonaba al llegar al final de cada línea. La misma firma de siempre, en un documento completamente distinto a todo lo anterior. Cuando salimos a la calle, el frío de febrero apretaba con esa constancia húmeda que tiene Valladolid en invierno. Salvador y yo caminamos media manzana en silencio antes de que ninguno de los dos dijera nada. «Ya está», dijo finalmente. «Ya está», repetí. Nos despedimos en la esquina con un apretón de manos que duró un segundo más de lo habitual. No hizo falta ninguna otra cosa. 15 años de trabajo conjunto no necesitan palabras de cierre en los momentos que cuentan. Volví a casa andando, como había hecho el día que fui al despacho de Salvador por primera vez. El mismo recorrido en sentido inverso, pero con una diferencia que no era visible desde fuera. Ese trayecto de regreso no tenía ya ningún peso suspendido encima. Lo que tenía que hacerse estaba hecho. Lo que quedaba por delante era distinto, de otra naturaleza. Ya no era preparación, era espera. Esa noche, Montserrat tenía preparada una cena que olía bien desde el recibidor, lentejas con chorizo, el tipo de plato de enero que ella hacía con una consistencia que llevaba décadas siendo parte del inventario doméstico. Me senté a cenar con ella, comí con apetito real por primera vez en semanas y hablamos de una serie que había empezado a ver y de la revisión del coche que tenía pendiente. Una conversación sin fondo, sin aristas, sin nada que señalar. Me acosté a las 11:15 y dormí sin interrupciones. 3 días después, el domingo 9 de febrero, Gonzalo llamó a la hora de siempre. Hablamos del tiempo en Madrid, de un partido de fútbol que había visto el sábado, de que Lidia estaba con un catarro molesto que no terminaba de irse. Me preguntó si habíamos pensado algo para Semana Santa. Le dije que todavía no, que ya lo hablaríamos. «Oye, papá, lo del apartamento de la playa, lo que te comenté. Cuando puedas, dime qué te parece. Gerardo tiene un contacto que gestiona varios apartamentos en la zona y podría mirar las condiciones». Escuché esa frase con una tranquilidad que sorprendería a cualquiera que no supiera lo que yo sabía desde el 6 de febrero. «Cuando llegue el momento lo hablamos, Gonzalo». «Claro, sin prisa». Colgamos con el mismo tono afectuoso de siempre. Gonzalo seguía sin percibir nada diferente. Seguía manejando en su cabeza una imagen de mí que había dejado de corresponderse con la realidad hacía exactamente 44 días. Esa imagen, la del padre previsible, estable, sin movimientos propios, era lo único que le quedaba intacto de todo lo que había dado por garantizado durante años. Y era, sin que él lo supiera todavía, lo último que le quedaría antes de que yo lo convocara a sentarse frente a mí en la mesa del comedor de esta casa. Ese momento se acercaba, y cuando llegara, no habría margen para la sorpresa ni para la negociación. Solo habría documentos, cifras y la silenciosa exactitud de las consecuencias. El sábado 1 de marzo, llamé a Gonzalo a las 10 de la mañana, no al teléfono de casa, sino a su móvil, que era el número que usábamos cuando quería asegurarme de que me cogía él y no Lidia. Descolgó al cuarto tono con la voz de quien todavía está terminando el desayuno. «Papá, hola, ¿todo bien?» «Todo bien», dije. «Quiero que vengáis a Valladolid el próximo sábado, tú y Lidia. Tengo que hablar con vosotros y con tu madre juntos.
Algo de gestión familiar que conviene aclarar en persona. Silencio breve. No largo, pero perceptible. ¿Algo grave? Nada urgente. Pero prefiero que sea en persona y con todos. ¿El sábado 8 podéis? Otro silencio. Escuché al fondo una voz de mujer, Lidia probablemente, preguntando algo en voz baja. Gonzalo la respondió con una sílaba que no distinguí. Sí, el sábado podemos. ¿A qué hora? A las 12, aquí en casa. De acuerdo, ¿necesitas que llevemos algo? Nada, solo que estéis. Colgué. Luego fui al salón donde Montserrat leía el periódico y le dije que Gonzalo y Lidia venían el sábado, que quería hablar de unos asuntos de organización patrimonial con todos juntos. Ella levantó la vista del periódico con la misma expresión medida de siempre. ¿Qué asuntos? Cosas que conviene tener ordenadas. Ya lo verás el sábado. No añadí más. Ella tampoco insistió, aunque vi que bajó el periódico un momento antes de volver a levantarlo. Ese gesto pequeño me dijo que algo en el tono de la conversación le había rozado de una manera que no sabía nombrar todavía. Los días que separaron esa llamada del sábado 8 de marzo transcurrieron con una lentitud específica, del tipo que solo existe cuando uno sabe exactamente lo que está esperando. Fui al trabajo, cerré informes, almorcé con Salvador el miércoles, para repasar por última vez que todos los documentos estaban en orden. Volví a casa, cené, dormí. La rutina de siempre, sostenida por última vez con la estructura de una vida que el sábado siguiente dejaría de tener la misma forma. El jueves por la noche no dormí bien. No fue angustia exactamente. Fue algo más parecido a la tensión contenida de quien lleva semanas construyendo algo con precisión milimétrica y sabe que el momento de soltar la estructura de andamiaje se acerca. Todo el trabajo previo existe para ese instante, y cuando ese instante llega, hay una vibración particular que ninguna preparación puede eliminar del todo. Me levanté a las 4:30, fui al escritorio, abrí el cajón inferior y saqué el cuaderno de tapas grises. Lo repasé por última vez, no para añadir nada, sino para verificar que el mapa que había construido en aquellas páginas coincidía exactamente con lo que estaba a punto de poner sobre la mesa del comedor. Coincidía. Lo cerré, lo coloqué encima del escritorio en lugar de guardarlo de vuelta en el cajón y volví a la cama. El sábado 8 de marzo amaneció con el cielo plomizo y un viento frío que golpeaba los cristales con irregularidad. Preparé la mesa del comedor a las 11. 4 sillas, la mesa despejada de cualquier cosa decorativa, una jarra de agua en el centro y 4 vasos. Nada más. No era una reunión de familia, era una reunión. En el centro de la mesa coloqué un sobre de papel craft grueso sin escribir nada en el exterior. 1900. Dentro estaban las copias de las capitulaciones matrimoniales firmadas el 29 de enero, la certificación de la reestructuración patrimonial firmada por Salvador Ortega y la copia del testamento otorgado ante doña Carmen Jiménez Alcántara el 6 de febrero. Todo en orden cronológico, todo correctamente sellado y verificable. Gonzalo y Lidia llegaron a las 12 menos 5. Él traía una botella de vino que dejó en la encimera de la cocina, con ese gesto automático de quien llega a una visita familiar ordinaria. Lidia besó a Montserrat, me saludó con la corrección de siempre, y los 4 nos sentamos en el comedor. Gonzalo miró el sobre la mesa y luego me miró a mí. ¿Qué es eso? Ahora lo vemos, dije. Me tomé un momento. No por efecto dramático, sino porque había algo que necesitaba decir antes de abrir el sobre. Algo que no estaba escrito en ningún documento y que sin embargo formaba parte esencial de lo que estaba ocurriendo en esa habitación. Llevo 30 años en esta familia, empecé, administrando lo que hacía falta administrar sin que nadie tuviera que pedírmelo. El piso donde vivimos, el apartamento de la costa, la nave, los fondos, la participación en la empresa. Nada de eso llegó solo. Cada uno de esos activos representa tiempo, renuncia y trabajo. Tiempo que muchas veces no invertí aquí, en esta mesa, con vosotros. Eso también es verdad y no lo esquivo. Montserrat me miraba sin expresión definida.
Gonzalo tenía los codos apoyados en la mesa con una tensión incipiente que todavía intentaba disimular como atención. La noche del 24 de diciembre, continué, mi hijo se puso de pie delante de mí y eligió a otro hombre como su referencia. Mi mujer aplaudió esa elección. Ninguno de los dos me miró. Eso también ocurrió. Silencio absoluto en la habitación. Abrí el sobre, saqué los documentos por orden y los coloqué sobre la mesa con la misma metodología con que habría presentado un informe de auditoría a un consejo de administración. Metódico, sin prisa, sin elevar la voz. Expliqué el primero, las capitulaciones matrimoniales. Montserrat palideció levemente cuando escuchó la fecha. 29 de enero. Lo había firmado ella misma en aquella notaría de trámites civiles, creyendo que era un ajuste fiscal rutinario. Ahora entendía el contexto real de aquella firma. «Me engañaste», dijo. 3 palabras en voz baja, sin gritarlas. «Te propuse un trámite legal al que accediste voluntariamente», respondí. Nada en ese documento era falso. Continué con el segundo, la reestructuración patrimonial. Le expliqué a Gonzalo, con la precisión que me permitían 30 años de trabajo financiero, exactamente qué activos habían quedado bajo titularidad exclusiva tras las capitulaciones y por qué esa separación era irreversible desde el punto de vista legal. Le expliqué también que era perfectamente consciente de la sociedad de consultoría que él había constituido y de su vinculación económica con Gerardo Herrero Montiel durante los últimos 18 meses, datos que no requerían comentario adicional, pero que era justo que supiera que yo conocía. Gonzalo abrió la boca. La cerró. Sus ojos buscaron los de Lidia un instante, y en ese intercambio de miradas vi algo que no esperaba del todo. Vergüenza. No rabia todavía. Vergüenza primero, la de quien es sorprendido con información que creía guardada fuera del alcance de su padre. El tercer documento fue el testamento. Lo coloqué frente a Gonzalo y lo dejé allí sin decir nada durante varios segundos, el tiempo justo para que sus ojos recorrieran los primeros párrafos y la realidad de lo que leía alcanzara a su comprensión. Vi el momento exacto en que ocurrió. Los hombros se tensaron, la mandíbula se cerró con una presión que cambió toda la geometría de su cara. «No puedes hacer esto», dijo. «Ya está hecho». «Papá». La voz se quebró en esa sola palabra de una manera que no había escuchado en años. ¿Desde cuándo no escuchaba esa voz? «Papá, eso fue solo un brindis. No era para hacerte daño. Fue un momento, no pensé». «Lo sé», respondí. Y era cierto. No creía que Gonzalo hubiera calculado el daño de lo que hizo aquella noche. Lo que había calculado durante 3 años previos era la construcción de una jerarquía afectiva y profesional en la que yo no figuraba. El brindis no fue el origen. Fue simplemente el momento en que aquella construcción se hizo visible. Montserrat no habló durante ese tramo. Tenía las manos sobre la mesa, juntas, y miraba el mantel con una fijeza que yo reconocí como el gesto de quien está procesando algo demasiado grande para responder inmediatamente. Lidia tampoco dijo nada. Mantuvo una quietud que me pareció la más honesta de las respuestas posibles. Recogí los documentos, los volví a meter en el sobre y dejé el sobre en el centro de la mesa. Hay una copia para cada uno. Podéis consultarlo con quien consideréis oportuno. Todo es legal, todo está firmado ante notario, y nada de lo que contiene admite interpretación distinta a la que aparece escrita. Hice una pausa. Tengo intención de iniciar los trámites de separación en las próximas semanas. Salvador os hará llegar la comunicación formal cuando corresponda. Me levanté de la silla. La conversación había terminado. Gonzalo se quedó sentado todavía, con los ojos clavados en el sobre, y fue en ese instante cuando entendí que no había nada más que decir. 30 años de trabajo no se explican en una tarde de marzo. Ni falta que hace. Gonzalo y Lidia se marcharon a las 2:45. No hubo despedida en el sentido ordinario de la palabra. Gonzalo recogió el sobre del centro de la mesa, Lidia cogió su bolso de la silla donde lo había dejado, y los dos cruzaron el recibidor en silencio.
Antes de abrir la puerta, Gonzalo se giró un momento hacia mí con una expresión que no era rabia todavía, sino algo anterior a ella, una mezcla de incredulidad y de golpe recibido que todavía no había terminado de procesar. No dijo nada. Yo tampoco. La puerta se cerró y el piso quedó con el silencio específico de los espacios que acaban de contener algo irreversible. Montserrat se levantó de la mesa sin mirarme y fue a la cocina. La oí abrir el grifo, cerrar un armario, moverse con ese ruido contenido de quien necesita hacer algo con las manos mientras la cabeza trabaja sola. No la seguí. Me quedé en el comedor otros 10 minutos, de pie junto a la ventana, mirando la calle donde el viento de marzo movía las ramas de los plátanos con esa violencia desordenada de los días que no han decidido aún si son invierno o primavera. No sentí alivio. Tampoco sentí el peso de la culpa. Lo que sentí fue algo más difícil de nombrar, la textura particular de haber llegado al final de algo largo. Como cuando cierras la última página de un expediente que llevas meses construyendo y lo colocas en el archivador. El trabajo ha terminado. Lo que viene ahora es diferente. En los días y semanas posteriores a esa reunión, ocurrieron varias cosas en el orden que Salvador había previsto. Los trámites de separación matrimonial se iniciaron formalmente a mediados de marzo, gestionados con la discreción y la eficacia que caracterizan a los procesos que están bien preparados antes de comenzar. Montserrat contrató a un abogado, como era su derecho, y ese abogado revisó todos los documentos y llegó a la misma conclusión a la que llega cualquier profesional competente cuando examina una arquitectura legal construida con rigor, que el margen de contestación era estrecho y que lo más sensato era gestionar los términos de la separación sin convertirlo en una batalla larga y costosa para los dos. Lo gestionamos, sin drama, con la frialdad de dos personas que después de 30 años ya saben exactamente de qué es capaz el otro. Gonzalo llamó 3 veces en las semanas siguientes. La primera, a los 4 días de la reunión, con la voz tensa de quien ha estado ensayando lo que va a decir. Me dijo que lo que había pasado en Navidad no justificaba lo que yo había hecho, que él tenía derecho a tener relación con la familia de su mujer, que yo había respondido a un gesto con una destrucción desproporcionada. Le escuché hasta el final sin interrumpirle. Cuando terminó le dije que respetaba su punto de vista y que entendía que lo viera así, y que las consecuencias seguían en pie. La segunda llamada fue más corta. Quería saber si había posibilidad de revisar el testamento si las cosas cambiaban. Le respondí con honestidad que un testamento puede modificarse en cualquier momento y que esa posibilidad siempre existe. Lo que no le dije fue en qué condiciones concretas consideraría hacerlo, porque esas condiciones no las había definido todavía ni tenía intención de definirlas bajo presión. La tercera llamada fue la más difícil de las 3, y lo fue precisamente porque no había tensión en ella. Era un domingo a las 11 de la mañana. Gonzalo hablaba con una calma que sonaba trabajada, y en algún momento dijo algo que no esperaba. «Papá, sé que trabajaste mucho por nosotros. Siempre lo supe». Hizo una pausa. Creo que simplemente dejé de demostrarlo. Me detuve ante esa frase. La dejé reposar un momento. No respondí con calidez ni con dureza. Le dije que agradecía que lo dijera y que esperaba que con el tiempo encontráramos una forma distinta de relacionarnos, una forma más honesta, posiblemente más escueta, pero sin las capas de cortesía superficial que habíamos estado usando durante años como sustituto de algo real. Colgamos sin resolver nada. Pero esa llamada me quedó dentro de una manera que las 2 anteriores no habían conseguido. Hay algo que necesito aclarar, porque es importante. No desaparecí de la vida de mi hijo. No me convertí en un extraño ni corté el contacto con la frialdad de quien cancela un contrato. Eso habría sido fácil, y lo fácil raramente es lo correcto. Lo que hice fue algo más preciso y, a la larga, más difícil de sostener. Seguí siendo su padre. Cogía el teléfono cuando llamaba. Respondía a los mensajes. Preguntaba por su trabajo, por su salud, por cómo estaba Lidia.
Lo que dejé de ser fue la red. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas y muy poca gente la comprende hasta que la necesita. Durante 30 años fui, sin nombrarlo así, la estructura invisible sobre la que descansaba todo. El aval tácito cuando hacía falta, el recurso disponible ante cualquier emergencia, el respaldo económico y emocional que nunca se pidió en voz alta, precisamente porque nunca había faltado. Esa red no se ve mientras está, se ve exactamente cuando deja de estar. Gonzalo la vería, no de golpe, sino poco a poco, en los momentos en que uno estira la mano hacia algo que siempre estuvo ahí y encuentra aire. Ese aprendizaje no se puede regalar, solo se puede vivir. En abril me trasladé a un piso de alquiler en el centro de Valladolid, a 8 minutos andando del despacho. 2 habitaciones, cocina pequeña, una terraza que mira a un patio interior donde hay un naranjo que alguien plantó hace tiempo sin que yo sepa quién. El primer domingo que desperté allí, sin ruidos conocidos, sin la cadencia de otra persona en el piso, me quedé un buen rato en la cama mirando el techo antes de levantarme. No fue tristeza lo que sentí, fue el peso real de un comienzo, que siempre es más pesado que el peso de un final. Llamé a Ángel ese día, mi hermano pequeño, que lleva la vida sin artificios que yo nunca supe llevar del mismo modo. Le conté lo del testamento, no como noticia, sino como conversación entre 2 hombres que se conocen de toda la vida y que no necesitan ceremonias para hablar de lo importante. Se quedó en silencio varios segundos. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Porque eres la persona de mi sangre que menos me ha pedido jamás, dije, y eso vale más de lo que crees. No dijo nada más, pero al despedirnos, su voz tenía una calidez que no habría sabido describir con precisión y que no necesitaba descripción. A Ismael lo veo una vez al mes, como siempre. A veces hablamos de lo ocurrido y a veces no. La última vez que quedamos a cenar, me dijo algo mientras esperábamos los platos que no olvidaré fácilmente. Lo que hiciste no fue venganza, Aurelio, fue administración. Administraste lo tuyo como siempre has hecho, solo que esta vez te incluiste a ti mismo en el balance. No había pensado en ello exactamente en esos términos, pero era correcto. Hay noches, no lo voy a negar, en que me siento en la terraza del piso nuevo y pienso en la mesa grande del comedor de aquella casa, en la Navidad de 2023, en la imagen de Gonzalo con la copa en alto. Y ya no siento el corte de aquella noche con la misma intensidad. Lo que queda es algo más parecido a la comprensión fría de quien ha revisado un expediente, muchas veces hasta entender exactamente qué falló y en qué orden. Lo que falló no fue el amor. El amor, a su manera imperfecta y a veces mal expresada, estuvo allí durante 30 años. Lo que falló fue el reconocimiento. Y un hombre puede vivir sin muchas cosas, pero hay una certeza que necesita sostener para seguir levantándose cada mañana, que lo que construyó importó, no como monumento, no como deuda ajena, sino como evidencia sencilla y honesta de que estuvo, de que trabajó, de que no se fue. Esa certeza ya no dependía de nadie más que de mí. La copa de Gonzalo, levantada aquella noche hacia Gerardo Herrero Montiel, no fue el momento de mi humillación. Entiendo ahora que fue el momento de mi lucidez, el instante en que dejé de administrar una ilusión y empecé a administrar la realidad. 30 años de trabajo no desaparecen con un brindis. Pero un brindis, en determinadas circunstancias, puede ser exactamente suficiente para que un hombre decida, por primera y última vez, trabajar únicamente para sí mismo. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.